Para empezar, debemos preguntarnos por qué es importante estudiar la política comercial. Estudiar la política comercial es fundamental porque no se trata solo de decidir qué se importa o qué se exporta, sino de comprender cómo un país se integra al mundo. Estas decisiones determinan si la economía se orienta hacia la protección de su producción interna o hacia la competencia global, y ese rumbo influye directamente en la vida diaria: precios de alimentos y bienes, empleo, competitividad y oportunidades de crecimiento. En Colombia, este tema es aún más relevante debido a la histórica dependencia de pocos productos como el café, el petróleo y el carbón. Cada etapa de mayor protección o apertura ha generado efectos profundos en la estructura productiva. Una economía muy cerrada encarece los productos internos. Una muy abierta puede debilitar las industrias nacionales si no están preparadas para competir. Entonces, comprender la política comercial permite interpretar por qué los gobiernos ajustan aranceles, negocian tratados o implementan medidas para equilibrar el crecimiento, la estabilidad y la participación en los mercados globales. El fundamento teórico de nuestro trabajo se basa en entender tres grandes etapas: el proteccionismo, la apertura económica y el modelo mixto actual. Cada etapa surgió en un contexto diferente y responde a necesidades distintas del país. Primero está el proteccionismo, que predominó durante buena parte del siglo XX. En ese momento Colombia tenía una economía agrícola y una industria muy débil. Para evitar que los productos extranjeros dominaran el mercado, el país decidió aumentar aranceles, limitar importaciones y apoyar a las empresas nacionales. Esta estrategia ayudó a construir una base industrial importante, pero creó una independencia fuerte del Estado. Luego llegó la apertura económica de los años 90, un cambio drástico. El país redujo aranceles, eliminó barreras y permitió la entrada masiva de importaciones. Eso modernizó algunos sectores, pero también dejó ver las debilidades internas. Muchas empresas no pudieron competir y terminaron cerrando. Finalmente está el modelo mixto actual, donde Colombia participa activamente de acuerdo a los niveles libres de comercio, pero conserva instrumentos de protección para sectores vulnerables. Esto refleja una posición más equilibrada, aperturada. Sí, pero no consta de distribuir producción interna. Buenas tardes, yo les hablaré de materiales y métodos. Para este trabajo utilizamos una metodología de revisión documental porque nuestro objetivo es entender cómo ha cambiado la política comercial en Colombia desde el proteccionismo hasta el libre comercio. Para eso analizamos diferentes fuentes, como fueron libros académicos, artículos científicos, datos y entidades oficiales. La búsqueda de la información la realizamos principalmente en la biblioteca virtual de la Universidad Simón Bolívar, en ebooks, específicamente en el libro, utilizando palabras como política comercial en Colombia, proteccionismo, apertura económica, tratados de libre comercio. Con esto identificamos muchos textos. En esta parte se identificaron 5 que se consideraron claves, y esto nos permitió construir una línea histórica del tema. Luego organizamos toda la información según los periodos claves de la política comercial: el proteccionismo a comienzos del siglo XX, la reforma del Plan Vallejo, la apertura económica de los años 90, la etapa reciente basada en tratados de libre comercio y finalmente combinando la parte histórica con datos cuantitativos como la evolución de aranceles, exportaciones, importaciones y grados de apertura económica. Esto nos permitió evaluar de forma integral cómo estos cambios han influido en la estructura productiva del país. Bueno, yo voy a hablar sobre los resultados de discusión. Los resultados muestran que la política comercial colombiana ha sido muy cambiante y que cada etapa dejó huella profunda en la economía del país. Uno de los principales hallazgos es que el proteccionismo no fue simplemente una preferencia política, sino una necesidad de la época. Colombia necesitaba desarrollar industria y no podía competir con países que ya han industrializado décadas antes. Sin embargo, la protección también generó un problema. Al mantenerla por tanto tiempo, muchas empresas no modernizaron y se quedaron rezagadas. En la apertura económica de los 90 ocurrió casi lo contrario. El cambio fue demasiado rápido. Reducir aranceles del 40 al 12% en pocos años significó que miles de empresas debían competir de inmediato con productos extranjeros más baratos y muchos no lo lograron. Esto provocó cierres en las fábricas,
desempleo y pérdida de capacidad productiva, aunque también trajo beneficios como mayor diversidad de productos y acceso a la tecnología. Luego, con la llegada de los tratados de libre comercio, Colombia buscó equilibrar la apertura con acuerdos que generaran reglas claras y reciprocidad. Sin embargo, aunque tenemos TLC con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y varios países más, nuestra exportación sigue concentrada en bienes primarios. Esto demuestra que falta fortalecer la productividad, innovación y la diversidad. El análisis general demuestra que Colombia sí ha avanzado, pero no tiene una estrategia de largo plazo. La política comercial ha respondido más a crisis o coyunturas que a un proyecto estructurado. Esto explica por qué todavía dependemos tanto del petróleo o el café y por qué no logramos avanzar prácticamente en los tratados comerciales. Ok, soy Joseph y le hablaré de la conclusión. La revisión histórica y analítica realizada permite comprender que la política comercial colombiana no ha surgido en un camino lineal ni uniforme, sino que ha sido el resultado de una interacción constante entre las necesidades internas del país, los cambios en la economía mundial y la precisión derivada de coyunturas económicas específicas. Desde los primeros esfuerzos proteccionalistas de comienzos del siglo XX enfocados en fortalecer una industria que todavía incide hasta la apertura económica de los años 90 y la firma de los tratados de libre comercio en el siglo XXI, Colombia ha oscilado entre modelos cerrados y proyectos integracionales e internacionales con más profundidad. En conjunto, la evidencia demuestra que tanto el proteccionismo como la apertura han generado efectos positivos y negativos. Mientras las políticas cerradas contribuyeron a la consolidación inicial de la industria nacional, también incentivaron dinámicas de baja productividad e innovación limitada. Por su parte, la liberación comercial abrió oportunidades de modernización, acceso a tecnología e inserción en los nuevos mercados, pero también expuso la fragilidad de sectores que dependían históricamente de la protección estatal y no lograron adaptarse al ritmo de la competencia global. Los resultados surgieron que el resto actual de Colombia no radica en elegir entre proteccionismo o apertura, sino en diseñar política comercial estratégica y coherente con un vistazo a largo plazo. Esto implica el fortalecer la competitividad internativa, impulsar la diversificación de la oferta exportadora y mejorar la infraestructura logística.